Hola a todos, amantes de las historias que nos roban el aliento y de las parejas que nos hacen soñar. Sean súper bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar los secretos del mundo del espectáculo. Hoy tenemos algo que les aseguro va a hacer que todos los fanáticos de The Method of Mir y Can-Yaman, y me atrevería a decir que del romance internacional en general, se pongan de pie. Prepárense porque vamos a hablar de la sorpresa brasileña que está revolucionando todo y que tiene a todos hablando. Si aún no se han unido a nuestra comunidad, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso. Ahora, ¿de qué va todo este revuelo? Pues bien, imaginen esto, dos de los actores turcos más queridos a nivel mundial, con una química que ha enamorado a millones, y de repente, una conexión inesperada que surge desde el otro lado del charco, desde la vibrante tierra de Brasil. No estamos hablando de un simple saludo, ni de un me gusta en Instagram. Estamos hablando de algo que ha desatado una ola de especulaciones, de ilusiones y, sí, de muchísima alegría para quienes seguimos de cerca sus carreras y, por qué no decirlo, sus vidas personales. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando realmente entre The Method of Mir y Can-Yaman, y cómo ha aparecido Brasil en esta ecuación tan apasionante? Prepárense para un viaje lleno de detalles, de pistas y de la emoción que solo estas dos estrellas pueden generar. Para entender la magnitud de esta sorpresa brasileña, primero tenemos que retroceder un poco y recordar el fenómeno que fueron The Method of Mir y Can-Yaman. Cuando protagonizaron juntos Erkenzicus, la chispa que saltó en pantalla fue tan palpable, tan real, que cruzó fronteras y se convirtió en un éxito mundial. Sus personajes Sanem y Can se ganaron un lugar en el corazón de millones de fans. La química entre ellos era innegable, y esto llevó a que la audiencia fantaseara muchísimo con una relación en la vida real. Y sí, hubo rumores, hubo coqueteos públicos, pero nunca se confirmó nada de manera oficial. Sin embargo, la huella que dejaron como pareja en la ficción y en la imaginación colectiva es imborrable. Ambos por separado han seguido triunfando. The Met con proyectos increíbles como Erkenzicus, Jenny Balang y Hashtag Tikleri, que también tuvo un gran éxito internacional en plataformas de streaming. Y Can-Yaman, bueno, él se lanzó a la conquista de Italia y otros mercados europeos, participando en series y programas de televisión, y generando un fervor similar, si no mayor, en cada lugar que pisa. Pero volvamos a Brasil. ¿Cómo entra Brasil en este cuento? Pues resulta que recientemente hemos visto una serie de movimientos y señales que apuntan a una conexión muy especial entre nuestros protagonistas y el país sudamericano. Por un lado, The Method of Mir ha estado viajando y compartiendo fragmentos de su experiencia en Brasil. Sus redes sociales se han llenado de imágenes espectaculares, de la alegría contagiosa de la gente, de la gastronomía exótica y sobre todo, de la cálida bienvenida que ha recibido. No es un secreto que Brasil tiene un público muy fiel a las telenovelas y series turcas, y The Met ha sido recibida como una verdadera reina. Los fanáticos brasileños, conocidos por su efusividad y su amor incondicional, han volcado su cariño sobre ella, organizando eventos, demostraciones de afecto y, por supuesto, llenando sus comentarios con mensajes de admiración. Esto de por sí ya es una noticia interesante, pero lo que realmente encendió las alarmas fue la aparición de Can-Yaman en este contexto. Y aquí viene lo jugoso, lo que ha hecho que nuestras teorías vuelen y que la emoción nos embargue. Can-Yaman, quien también goza de una enorme popularidad en Brasil, aparentemente tuvo algún tipo de participación o conexión con el mismo evento o lugar donde se encontraba The Met. Las redes sociales explotaron con fans especulando sobre si sus viajes coincidieron de forma casual, o si, por el contrario, hay algo más planeado detrás de esto. Imaginen la escena, dos estrellas que el mundo entero adora, que una vez compartieron una pantalla y una química legendaria, y que ahora, por azares del destino o por un plan maestro, se encuentran en el mismo país, en un ambiente tan festivo y lleno de energía como es Brasil. Esto es material de telenovela, señoras y señores. Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos fans creen que se trata de una coincidencia, una simple coincidencia de viajes, ya que ambos tienen carreras internacionales y Brasil es un destino muy atractivo para las celebridades. Otros, más optimistas y soñadores, sugieren que podría ser una estrategia para revivir la magia que crearon juntos, tal vez para un nuevo proyecto o simplemente para reconectar con sus fans brasileños de una manera especial. Y luego están los que sueñan con una reconciliación, con que ésta coinciden.
CIA en Brasil sea el preludio de algo más, una oportunidad para que su química personal, más allá de la ficción, vuelva a encenderse. La verdad es que aunque no tengamos confirmación oficial, la especulación en sí misma es fascinante y ha revitalizado la conversación sobre ellos. Lo que sí es innegable es el poder de convocatoria que tienen Demet Özdemir y Can Yaman, especialmente en un mercado tan apasionado como el brasileño. Su presencia allí, ya sea por separado o juntos, genera un impacto mediático considerable. Los medios locales se han hecho eco de sus visitas, y los fanáticos están ansiosos por cualquier detalle, por mínima que sea, que pueda darles pistas sobre sus vidas y sus carreras. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de conversaciones, con hashtags que se vuelven tendencia y comentarios que analizan cada foto y cada vídeo compartido. Piensen en el alcance de estos dos artistas. Demet es una de las actrices más influyentes de Turquía, con una base de fans global que la adora por su talento, su belleza y su personalidad. Can Yaman, por su parte, se ha convertido en un verdadero fenómeno internacional, apodado a menudo el Brad Pitt turco, con una legión de seguidores en Europa, América Latina y más allá. La combinación de sus carismas, sumada a la vibrante cultura brasileña, crea una alquimia explosiva. Los brasileños tienen una forma única de expresar su admiración y su alegría, y es fácil imaginar la intensidad con la que han recibido a Demet y presumiblemente a Can. Además, Brasil no es un mercado cualquiera. Es un país que consume contenido audiovisual de manera masiva, y las producciones turcas han encontrado en él un hogar, cautivando a audiencias con sus historias épicas, sus romances apasionados y sus paisajes impresionantes. La presencia de Demet y Can en Brasil no es solo un evento para los fans, sino también una oportunidad para fortalecer aún más el vínculo entre la industria turca y el mercado brasileño. Ahora, volvamos a las especulaciones sobre una posible colaboración. Si Demet y Can decidieran unir fuerzas nuevamente, ya sea en una serie, una película o incluso un proyecto publicitario, el impacto sería monumental. La demanda de verlos juntos de nuevo es altísima. Los fans llevan años pidiendo su regreso a la pantalla y esta coincidencia en Brasil podría ser la señal que estaban esperando. Imaginen las posibilidades, una nueva historia de amor, un drama intenso, o incluso un proyecto que explore una faceta diferente de sus talentos. La expectación sería inmensa y el éxito prácticamente asegurado. Y si hablamos de lo que podría significar esta conexión en Brasil a nivel personal para ellos, bueno, ahí entramos en el terreno de la fantasía y la esperanza. Siempre hemos sentido que entre Demet y Can había algo especial, una conexión que iba más allá de la actuación. Verlos coincidir en un lugar tan exótico y romántico como Brasil, aunque sea por ahora una coincidencia, aviva esas esperanzas. Es la clase de escenario que los guionistas de Hollywood soñarían para una comedia romántica. Lo importante aquí es mantener la emoción y disfrutar del misterio. A veces, lo que más nos atrapa de las historias de celebridades es la incertidumbre, las pistas que se van dejando y las preguntas que quedan en el aire. Esta sorpresa brasileña ha traído consigo una dosis enorme de intriga, y eso, para los que amamos el entretenimiento, es una delicia. Hemos visto a Demet disfrutar de la energía de Río, de la música, de la alegría de la gente. Y si Can también ha estado allí, compartiendo de alguna manera esa experiencia, entonces estamos ante una noticia que merece ser analizada con lupa. Es posible que pronto tengamos alguna declaración oficial, alguna pista más clara que disipe las dudas o, quién sabe, que las alimente aún más. Por ahora, lo que sí podemos afirmar es que Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo dos de los nombres más resonantes en el panorama internacional, y su conexión con Brasil, por la razón que sea, ha añadido un capítulo fascinante a sus ya emocionantes trayectorias. La clave de todo esto es la forma en que estas coincidencias, o quizás no tan coincidencias, logran reavivar la pasión de los fans. Después de tantos años, que dos figuras tan queridas aparezcan en el mismo lugar y al mismo tiempo, en un país que también los adora, es una señal para todos aquellos que nunca dejaron de creer en su química. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la vuelta de la esquina, y que a veces el amor, la amistad o simplemente el éxito profesional, tienen un destino internacional, y en este caso parece tener un acento brasileño. Así que mientras esperamos que se aclare el panorama, lo mejor que podemos hacer es seguir disfrutando de sus carreras, de sus proyectos y, por qué no, de las especulaciones que nos mantienen al borde del asiento. La sorpresa brasileña ha llegado, y ha revolucionado, sin duda alguna, la conversación sobre Demet Özdemir y Can Yaman.
Y eso en sí mismo ya es un gran acontecimiento. El hecho de que Brasil sea el escenario de esta posible nueva etapa en su historia compartida, o simplemente una coincidencia muy mediática, añade un toque de glamour y de pasión que solo Sudamérica puede ofrecer. En resumen, hemos desentrañado las capas de esta intrigante sorpresa brasileña que rodea a The Method de Mir y Can Yaman. Hemos recordado la química que los catapultó a la fama, hemos explorado la reciente presencia de ambos en Brasil y las teorías que esto ha desatado, y hemos analizado el impacto que su conexión, sea cual sea, tiene en sus admiradores y en el mercado internacional. La especulación continúa y la expectativa por saber qué depara el futuro para estos dos ídolos es más alta que nunca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de intriga y emoción. Esperamos que hayan disfrutado desentrañando esta noticia tanto como nosotros. Ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Creen que se trata de una coincidencia, o hay algo más detrás de esta sorpresa brasileña? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen todos sus comentarios y reflexiones aquí abajo, los leemos con muchísimo interés. Y si este vídeo les ha parecido tan emocionante como a nosotros, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos fanáticos de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.